en las últimas de este año. Y el título de la predicación de hoy dice, el ocaso final. Pareciera así como un título lúgubre, tétrico. Pero si estamos celebrando la Navidad, hermano, ¿por qué vamos a hablar del ocaso final? Bueno, déjenme decirle que para algunos ese ocaso final va a ser el final realmente. Pero para nosotros, como acabamos de cantar ahorita, después de ese ocaso final viene la mañana gloriosa. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, hermanos. Que estemos allí en ese momento, en la mañana gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros hablemos de este tema que tiene que ver con el ocaso final. Porque es un argumento más para nosotros poder testificar del Señor. Vamos a orar primero. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por cada hermano presente, gracias porque tú nos has traído una vez más a tu casa de oración. Bendice, Señor, este servicio. Úsame como instrumento tuyo. Que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros y que apliquemos a nuestras vidas estas verdades y también que las podamos compartir con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el ocaso final, fíjense, cuando predicamos aquí afuera en el centro comercial, en los alrededores, vemos que la gente va con mucho afán, van, corren, y sobre todo en esta época hay mucha más afluencia todavía. Y las personas, no, que voy a comprar la tela, que voy a comprar la cortina, que el arbolito, que el nacimiento, que las hallacas, que todo aquello, ¿verdad?, que tiene que ver con la Navidad, andan corriendo y no le dan tiempo entonces a escuchar brevemente la palabra de Dios, que es lo que le decimos nosotros. ¿Quiere usted escuchar brevemente la palabra de Dios? Algunos, gloria al Señor, sí, se detienen, sí, ¿cómo no? Yo estoy apurado, pero para Dios siempre hay tiempo. Hay algunos que dicen así. Y gloria a Dios por eso. Esos que están afanados, que van corriendo del timbo al tambo, pendientes de sus asuntos, son zombies, hermano. Son muertos vivientes. Son personas que están fuera de la gracia del Señor. Porque los que son cristianos, aún estén afanados, aún nosotros estemos afanados, cuando alguien te dice, te voy a hablar de la palabra de Dios, usted se detiene. Usted se para por respeto. Hermano, yo también soy creyente. Si quieres, dame el tratado y yo también lo puedo compartir con otra persona. Algunos dicen así. Y nosotros lo hacemos también. Hay un grupo, hermanos, que sí, verdad que me preocupa bastante. Y es el grupo de los que están apartados del Señor. Me preocupa mucho. Porque usted sabe, cuando usted llega a los pies de Cristo, el Señor a usted lo equipa. El Señor a usted le da salvación, le da vida eterna. Y le da un kit cristiano. Es así como un bolsito tipo de campaña, así como un soldado. Bueno, usted es soldado en Cristo, ¿verdad? Amén. Y entonces como soldado en Cristo, allí tiene dones, tiene talentos, tiene el fruto del Espíritu. Usted está equipado y preparado para toda buena obra. Y si no, se está preparando para eso. Esos que estoy hablando, que están apartados, ellos agarran, hermanos, se quitan el kit de soldado cristiano, lo colocan allá a un lado y comienzan a seguir viviendo su vida a su manera, como lo hacían cuando estaban en el viejo hombre. Gloria a Dios, ayer en la actividad que tuvimos allí en el materno, maravilloso, y mis hermanas que están aquí, que estuvieron allá, son testigos de eso, de la receptividad que tuvo esa gente allá. Y la cosecha fue muy buena, hermanos. Me quedé sorprendido realmente. Sí, vengan, sí, quiero escuchar, ore por mí, cómo no, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estaban ávidos de la palabra de Dios. Debemos seguir como iglesia haciendo eso. No debemos parar. Vamos a los hospitales, vamos a los maternos, vamos a las cárceles.
vamos a los sitios donde tienen a los orfanatos, vamos a los ancianatos. Tenemos que conocer nuestra comunidad donde estamos, en la California Norte, que por cierto en el plan de trabajo de evangelismo está allí plasmado, caracterizar toda esta zona, que se acuerdan que a principios de este año, con la iglesia reproductiva, había un objetivo que tenía que ver con eso. Bueno, vamos a cumplirlo realmente. No va a quedar solamente en papel, sino que hay que hacerlo, hermano. Les digo todo esto porque al hablar del ocaso final, tenemos que tener argumentos con los cuales podemos hablarles a las personas en estas Navidades también. Porque sabemos que el Señor Jesucristo está cerca. Sabemos que está cerca. Y como está cerca, nosotros tenemos que cumplir, y eso lo decía la semana pasada, con la misión de Dios. Y la misión de Dios es para que la iglesia la cumpla, hermanos. Es para que la iglesia se ocupe y vaya y haga discípulos. No nos podemos quedar estancados en nuestras sillas. Y no me voy a cansar de predicar esto, ¿sabes? Y lo voy a seguir diciendo una y otra vez. Porque ayer en la actividad de las damas, ciertamente estaban las damas, pero éramos pocos obreros. Ciertamente después en la actividad del Conectados con Propósito, el torneo de fútbol, estábamos unos cuantos allá, pero no predicamos allí, hermano. Sí me encantó mi hermano Ali. ¿Dónde está mi hermano Ali? Allá está mi hermano Ali. Agarró los tratados y se fue y dijo, no, yo voy a regalar esto. Esto no se queda así. Bueno, gloria a Dios por eso. Estemos donde estemos, hermano, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y hay que predicar el evangelio. Vayámonos a Mateo 24-29, que es el versículo base que utilizamos para este sermón de hoy. Dice la palabra de Dios, e inminentemente después de la tribulación, escucha bien, después de que de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es el ocaso final. Ese es el momento ya. Viene el Señor Jesucristo. Y los que estén con Él los va a colocar a la derecha y los que no estén con Él a la izquierda. Va a separar unos de otros. Bueno, el Señor Jesucristo está dando una respuesta a sus discípulos. Porque los discípulos tenían también, así como nosotros, ellos también tenían preguntas. Y una de esas preguntas es, bueno, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo se va a caer eso que no va a quedar piedra sobre piedra en el templo? ¿Cuándo vas a venir otra vez, Jesús? Vámonos al versículo 3 de este capítulo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntan ellos. Allí vemos dos aspectos, o dos preguntas en una. Primero el cuándo. Todos nos hacemos esa pregunta, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y los discípulos también se le dijeron, ¿cuándo? Y la otra es como todo judío, los judíos piden señales, lo otro que ellos están diciendo, bueno, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el ocaso final el Señor le está hablando de la señal. Bueno, vamos a ver a la luz de las Escrituras esos dos momentos, el cuándo y la señal. Y por último vamos a ver cómo nosotros como iglesia nos ocupamos. ¿Qué quiere el Señor que hagamos con este conocimiento que Él está dando? Yo te voy a revelar cuándo, yo te voy a revelar la señal, pero yo quiero que tú, con ese conocimiento que tienes, lo puedas entonces poner en práctica. Vamos a estar entonces viendo, en este mismo capítulo 24, vamos a leer del 5 al 14, y vamos a leerlo todos al estilo donde en cada signo de puntuación me detengo yo y siguen ustedes.
y viceversa, así vamos, hasta el final. O sea, yo leo, porque vendrán muchos en mi nombre, y usted dice diciendo hasta ahí. Y luego sigo yo soy el Cristo. Se detienen allí. Y a muchos engañarán. ¿Sí? Vamos pues. Vamos a tratar de hacerlo al unísono, sobre todo cuando les toque a ustedes. Dice así la palabra del Señor, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. Y hambre. Y terremotos. Y en diferentes lugares, me tocaba esa parte. Siga. Y todo eso será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí está. Ese es el cuándo, hermano. Ahí fíjense que en la parte final, ahí dice el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Entonces vendrá, ¿qué? El ocaso final. Vamos versículo por versículo. Primero en el 5. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Ahí habla de los falsos, en el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esos son los falsos profetas. Eso sucede hoy en día. Sí, ¿verdad? Lo estamos viendo hoy en día. El 6. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso está pasando hoy en día. Hay guerras, hay rumores de guerra. Guerra en Israel, guerra en Ucrania, conato de guerra aquí con lo del Esequibo. Y va a seguir esto. Eso no se va a detener, va a seguir. Igual lo de los falsos profetas. Eso es continuo. Y 2000 años han pasado así, hermano. Falsos profetas y rumores de guerra. En el 7, porque se levantará nación contra nación, guerras, y reino contra reino, y habrá pestes, pandemia, enfermedades, hambre. Toda África está prácticamente sin alimento. Mucha pobreza. Terremotos en diferentes lugares. Eso es Chile, México, allá en Asia muchos terremotos, en todos lugares del mundo hay temblores y hay grandes terremotos donde mueren muchas personas. Eso está sucediendo hoy en día. El 8. Y todo esto será principio de dolor, es solamente la punta del iceberg, hermano. Todo eso que está sucediendo y que va a seguir sucediendo es solamente la punta, pues, de lo que viene. Lo que viene es mucho mayor. Entonces os entregarán a tribulación, habla todavía de tribulación, no gran tribulación, como después lo dice en Apocalipsis, habla de tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí hablando directamente de la iglesia, el testificar de Cristo implica muerte, implica persecución, implica también aborrecimiento, desprecio, odio. Nosotros lo sentimos y lo sufrimos cuando predicamos el evangelio y alguien nos rechaza. Este versículo se cumple allí. Y algunos incluso se ponen hasta agresivos, verbalmente y hasta físicamente, hermano, que usted no lo crea. Algunos quieren arremeter contra la persona. Bueno, tú estás diciendo que mi religión no es la verdadera y la tuya sí. ¿Qué es eso? Y bueno, buscan de actuar con agresión. El 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
hablando de los que están apartados, hablando de los que están apartados o de los que apostatan de la fe también, porque hay algunos que están apartados, pero siguen creyendo, siguen manteniéndose firmes en sus convicciones. Lo único es que no vienen a una iglesia, no leen la palabra y no oran. Es decir, que su comunión con Cristo está desactivada, está neutra, pero ellos todavía siguen creyendo. Pero hay otros que, a pesar de que se han parado incluso en un púlpito a predicar el evangelio, de la noche a la mañana sueltan la Biblia y dicen que Jesucristo no es Dios, o inventan cualquier otra cosa. Entonces sucede eso todavía en la iglesia. ¿Y qué dice Juan? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan. Y unos a otros se aborrecerán, es decir, que no hay práctica de amor allí. El 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Incluso después dice más adelante el Señor que hasta los escogidos serán engañados por esos falsos profetas. Y el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pasa que el enemigo inocula tanto veneno en las personas que hace que incluso los creyentes hasta puedan perder su primer amor. Hablábamos algo de eso la semana pasada. Y algunos se enfrían, se convierten en indolentes. Al ver la necesidad en la calle, se hacen de la vista gorda de eso y siguen de largo. Como iglesia nosotros no podemos hacer eso. Sería incumplir totalmente con la ley, con el mandamiento de Cristo. Tenemos que velar por las necesidades de los unos y de los otros. No nos podemos hacer la vista gorda de las necesidades del prójimo. Luego venimos en el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en la obediencia a Cristo, el que persevere en la fe, el que persevere en manifestar su fe por medio de las obras. Porque si yo digo que tengo fe, pero no lo manifiesto en las obras, entonces mi fe viene a ser una fe muerta. Entonces yo debo mostrar mi fe por medio de las obras. Y por la fe es que somos salvos. No es que yo por medio de las obras voy a ser salvo, sino es que por medio de la fe. Entonces, como yo profeso una fe en Cristo Jesús y soy obediente a Él, entonces yo hago lo que el Señor me ha dicho que debo hacer: predicar el evangelio a toda criatura, amados los unos a los otros. El Señor es mi primer lugar en mi vida, en segundo lugar está mi familia, luego está la iglesia. Yo debo ser obediente a lo que el Señor me ha mandado. Lo amo a Él y lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, por lo tanto, debemos perseverar en esa fe que creemos hasta el fin. Y esa es garantía de salvación para todo aquel que cree, hermanos. Es por fe y no por obras. Y luego teníamos el 14, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, cuando hablemos de lo que la iglesia va a hacer. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Lo que necesitamos saber aquí es que ahí está la respuesta del cuándo. Señor, ¿cuándo va a venir el fin? El fin va a venir cuando se ha predicado todo el evangelio en todo el mundo. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando este evangelio, cuando esta buena nueva ya se ha predicado en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, allí vendrá el fin. Entonces ya esa es una máxima muy importante de cuándo va a venir el Señor. Bueno, vamos a la segunda etapa de este sermón. Y la segunda etapa tiene que ver con las señales, la señal de la venida de Cristo. Vamos a leer del 15 al 31. Vamos a seguir leyendo todos juntos, al mismo estilo que veníamos hace rato. Por tanto,
Uy, eso no se entendió, hermano. Bueno, vamos a leer, léanlo otra vez, vamos a leerlo juntos. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, usted entienda. Ajá. Entonces los que estén en Judea, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva para su capa. Más, y de las que críen en aquellos días. Pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, ahora sí ve, gran tribulación. Ni la habrá. Nadie sería salvo. Aquellos días serán acortados. Si algunos dijeren, aquí está el Cristo, allí está. Porque se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios. Si fuere posible, ya os lo he dicho antes. Si os dijeren, está en el desierto, o mirad, no lo creáis. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Allí se juntarán las águilas. El sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. De los cuatro vientos hasta ahí. Ahí está la señal, hermano. Y dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo vendrá como relámpago, ¿no? Que sale del oriente hasta el occidente. O sea, así como en un instante viene el Señor. En ese periodo de la gran tribulación, para que lo podamos entender, tenemos que irnos al libro de Daniel. Vámonos al libro de Daniel, en el capítulo 9, y vamos a leer del 24 al 27. Voy a leerlo yo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Allí dice, vamos un momentico, habla de 70 semanas. Esas 70 semanas tiene que ver con el proceso que Dios está haciendo sobre la tierra. ¿Para qué? Para erradicar el pecado, la prevaricación y todo lo que nos está diciendo Daniel. Y luego, al final de la semana 70, mira lo que va a pasar. Ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Y vea que está en mayúsculas, santo, santo de los santos. Entonces allí termina la semana 70, es decir que todavía no se ha cumplido las 70 semanas. Pero vamos a ver dónde estamos hoy. El 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es decir, que hasta la llegada de Jesús, hasta su nacimiento, allí va 7 semanas. Dice ahí, habrá 7 semanas. ¿Hasta qué? Hasta la edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Se edificó Jerusalén, entonces hasta el Mesías príncipe van 7 semanas. Y 62 semanas se volverá 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sigue.
Y después de las 62 semanas, ya 62 semanas más ¿cuántas? Más 7. Más 7. ¿Son cuántas? 69. Se quitará la vida al Mesías. En las 69 se va a quitar la vida al Mesías. Mas no por sí, no por él, sino que él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Y le dieron muerte. Los que actuaron ejecutivamente esa muerte fueron los romanos y los fariseos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que es cuando destruyeron el templo en el año 70. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí ya está hablando de la última, de la semana 70, que todavía no hemos llegado a la semana 70. Dice ahí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hace sacrificio y ofrenda? En la ley judía, en el judaísmo. ¿En dónde se hacía el sacrificio? En el templo. ¿Ellos tienen templo hoy en día? ¿Hacen sacrificio los judíos? Entonces, cuando ellos restauren el templo, es que se va a empezar a cumplir la semana 70. Pero miren lo que tiene que pasar. A la mitad de esa semana, que es lo que está diciendo Daniel, ¿no? Cesará el sacrificio y la ofrenda, es decir, en ese nuevo templo ya no se va a hacer más sacrificio, no se va a hacer ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá ¿quién? El desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El ocaso final del desolador, el ocaso final de la abominación, ¿cómo dice allí el Señor? Abominación desoladora. Ese desolador, abominación desoladora. En el versículo 15, ¿no? En el versículo 15. Ahí dice, por tanto, es decir, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en ese templo, donde cesó el sacrificio, donde cesaron las ofrendas, veamos allí la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda, es decir, que tenemos que meditar y escudriñar en las Escrituras para poder entender estas cosas. Luego, en el mismo Daniel, en el capítulo 11, versículo 31, mira lo que dice allí el profeta. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ese desolador no va a llegar solo, él va a llegar con ejército, él va a llegar con un grupo. Y ese grupo, entonces, por medio de la fuerza, entonces van a imponer que cesen los sacrificios, que cesen las ofrendas, y entonces ese desolador se va a entronizar allí. Allí se va a sentar en el trono. Y en el capítulo 12, versículo 11 de Daniel, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, es decir, desde el tiempo en que se entronizó el anticristo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Por eso es que dicen que la semana 70 son 7 años, que es la gran tribulación. En esa gran tribulación, los primeros 3 años y medio van a ser de amor y paz, donde ese anticristo va a ser el amigo de todos, va a ser el Mesías prometido, él va a erradicar el hambre, él va a quitar las enfermedades, va a hacer muchas cosas, va a hacer señales, lo dice el mismo Señor. Pero a los 3 años y medio, él va a decir, mira, ya ven aquí, tienen que adorarme exclusivamente a mí, y por lo tanto se va a sentar allá, porque él va a decir, yo soy el Mesías y me voy a sentar allí en el trono del templo. Y a partir de ese momento va a venir entonces la gran tribulación, es decir, va a haber cosas que nunca antes hemos visto, y la vamos a leer algunas de ellas. Entonces ya entendemos lo que es la semana 70, ya entendemos lo que es la gran tribulación. Versículos 16 al 27, allí vemos entonces en Mateo 24, del 16 al 27, que ya lo leímos. Vámonos al 27, hijo.
en el versículo 27. Ahí vimos algunas cosas que también suceden en el cuándo, ¿verdad? Igualmente hay falsos profetas, igualmente hay desamor, hay hambre, hay de todo. Pues en esa gran tribulación hay todo. Lo único es que en la gran tribulación todas esas cosas que estamos viviendo hoy en día, ahí van a ser va a ser de una manera mucho mayor pues a la que estamos viviendo ahora. Y si vamos al Apocalipsis, la rotura de los sellos, las copas de la ira del Señor, las grandes enfermedades que van a venir, o sea, va a ser terrible todo ese tiempo. Y muchas personas van a morir en la gran tribulación. Muchas personas van a morir y muchos van a creer en Cristo. Hermano, aquí no estamos debatiendo o no estamos discutiendo si la iglesia va a pasar por ese periodo o no. Realmente eso no es relevante para esto. Relevante para esto es qué va a suceder. Y relevante para este caso es que nosotros tenemos que ocuparnos para lo que el Señor quiere que hagamos, desde ya. No nos podemos quedar tranquilos y sentados en nuestros puestos, en nuestro estado de confort, bajo esta iglesia con su aire acondicionado, con unas sillas cómodas, que gracias al Señor podemos hacerlo. Hay países en donde no pueden hacer eso. Leer la Biblia es un pecado, leer la Biblia es hasta pena, lo penan con la muerte, incluso en algunos países. Entonces nosotros demos gracias al Señor que podemos hacerlo, y como lo podemos hacer, hagámoslo, hermano. No nos quedemos entonces en nuestros asientos. Yo le decía aquí en el 27, así es la señal, ¿no? Que el Señor se va a mostrar ya al final de esa semana 70, cuando Él venga, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En un instante, hermano, eso va a ser rápido, en un instante, ahí viene el Señor. Y luego en el 29, vamos a ver el 29, y ahí es en donde habla del ocaso final, ¿verdad? Inminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios sobre este versículo específicamente, vemos que ya el Señor, esa era su forma de hablar cuando cesaba algún imperio o cuando cesaba alguna gran potencia mundial. Decía así, que se oscurecerían los cielos, que la luna no dará su resplandor y que las estrellas caerán de los cielos. Ya él hablaba de esa manera en el Antiguo Testamento. Es decir, que para los discípulos en ese momento esto no era algo fuera de lo común, ese momento final. Ahora, en ese momento final, en el ocaso final, valga la redundancia, allí sí va a suceder esto literalmente, hermano. Tal cual. Se va a oscurecer los cielos, va a llegar el Señor Jesucristo y no va a llegar como ese cordero inmolado, no va a llegar como el que lo recibieron allá en Jerusalén montado en un pollino de asna y Hosana el que viene en el nombre del Señor. No, ahí va a venir en un jinete, ahí va a venir manchado de sangre, va a venir en un caballo blanco, va a venir con la espada aguda allí, ¿verdad? De 2 filos, ¿verdad? En su boca, y así, mira, va a desaparecer entonces al desolador y a todo su ejército que estará en ese momento con él. Bueno, en el 30, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, que aquellos que están como zombies allá afuera y que se quieren mantener como zombies en esa condición, incrédulos, sin proceder al arrepentimiento de sus malos caminos, ese día sí va a ser el ocaso final. Esos son los que dice aquí la palabra, que se lamentarán de la venida de Cristo. Y para nosotros que lo estamos esperando, para nosotros va a ser algo glorioso. No estoy diciendo que no seremos arrebatados o no estoy diciendo si vamos a estar allí. La verdad no lo sé, es un misterio. Vuelvo y les digo, esto no es lo que estamos hablando en este momento. Para mí eso es un misterio. Yo lo que quiero es ocuparme de lo que el Señor me tiene. Y de lo que el Señor tiene para la iglesia también. De eso es lo que nos debemos ocupar, hermano. Quizás para esas personas, esos zombies, eso va a ser un día común.
Va a ser un día cualquiera. Vámonos al versículo 40 del 24. Entonces estarán 12 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. El 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Va a ser como un día común y corriente. A pesar de que la iglesia está, bueno, no la iglesia, digamos los cristianos, están en persecución. Algunos estarán de incógnito en sus labores, en sus cosas, entonces serán tomados mientras están trabajando, mientras están haciendo algo. Pero otros se van a quedar. Y para eso ya es el ocaso final, hasta ahí. Entonces, bueno, en resumen de este segundo punto, el Señor llegará en un instante como un relámpago, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y para los zombies, lamentablemente, será el último día. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermano? Primero, ante que todo, entender que estos hechos van a suceder. Si lo dice la Biblia es porque es cierto. Y esto va a pasar. Y por lo tanto, al manejar nosotros esta información, debe ser útil para nosotros decirle al que está en esa condición de zombie que todavía tiene esperanza, que todavía puede proceder al arrepentimiento, que todavía el tiempo para ellos no se ha acabado, que Cristo murió por ellos también en la cruz, así como murió por nosotros y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Ellos también pueden ser beneficiarios de esa gran bendición. No caigamos entonces en el error como muchos de que son capaces incluso de predecir el momento exacto de cuándo viene el Señor Jesucristo. Y eso ha traído muchos problemas, hermanos. Muchísimos problemas. Hay incluso sectas que le han dicho a sus prosélitos, a sus feligreses, que ellos deben, incluso vendan todas sus posesiones porque ya Jesucristo va a venir en tal tiempo. Y en verdad las personas lo han hecho. Y luego cuando se enteran que no es así como les dijeron, mira, bueno, pues se van de esa secta e incluso aborrecen a Cristo, o sea, se apostatan de la fe realmente. Por esos falsos profetas y por esas falsas profecías. Versículos 42 al 44 del capítulo 24. Mira lo que dice ahí el Señor. Velad. Eso quiere que el Señor haga la iglesia. Velad, velad. Velad, orar, rogar, o sea, clamar, lo que quiere el Señor. Pues porque no sabéis, iglesia bíblica del Este, iglesia universal, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué esos falsos profetas entonces se ponen hasta inventando fechas? Si el Señor lo está diciendo, ustedes no lo saben, el único que lo sabe es mi Padre. Entonces no se preocupen por eso. Ustedes lo que tienen que hacer es lo que ahí el primer verbo que dice el Señor, velad, velad. Luego el 43. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No necesitamos saber exactamente la fecha, porque si nosotros supiéramos la fecha, es decir, entonces yo vivo la vida a mi manera, hago las locuras de que tienen las pasiones de mi carne, mi concupiscencia, y entonces cuando ya esté cerca del día final, como ya lo sé, entonces ahí sí vivo una vida piadosa y una vida entonces apartada del mal. Entonces no necesitamos saberlo, tenemos que vivir una vida piadosa, realmente. Tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, cumplir con sus mandamientos, con sus principios, con sus valores, con sus preceptos. Y velar, es lo que dice el Señor. Debemos velar. Volvamos otra vez al versículo 14, que yo le dije que lo íbamos a profundizar un poco más luego. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos, vean la maravillosa y poderosa tarea que tiene la iglesia por cumplir. Predicar el evangelio a todas las naciones, hermanos. En nuestra misión como iglesia y en nuestra visión, nosotros queremos dar a conocer a Cristo en esta comunidad. Incluso que como visión, bueno, que conozcan a la Iglesia Bíblica del Este no solamente a nivel nacional, sino hasta mundial podría ser. Pero lo que el Señor quiere que nosotros
manejemos en nuestras mentes que pensemos como Él piensa y no con la limitación del hombre. Y Dios, cuando habla de predicar el Evangelio, dice a todas las naciones siempre. Eso es un mensaje muy importante, ¿sabe? Porque entonces cuando usted se pare a predicar aquí en la esquina, piense como Dios. Usted no está predicando para que la California Norte o esta zona conozca que Cristo vino por ellos a morir en la cruz. Usted está predicándole al mundo. Usted está predicándole a todas las naciones. Hay 3 formas, hermanos, en las cuales usted puede cumplir con las misiones. Una de ellas es orar. Gloria a Dios que como iglesia lo hacemos. Oramos. No sé si usted lo hace en su casa, pero aquí como iglesia, hermanos, en la oración de intercesión, en los cultos de oración, en el cuarto de guerra, en todo lugar, hermano, donde la iglesia va a orar, ora también por las misiones. Vamos a orar por los misioneros. Vamos a orar por el evangelismo. Todo el tiempo, hermano. Y así estamos. Personalmente yo también estoy orando por eso. Siempre, constantemente. Oro por las misiones, oro por el evangelismo, siempre, todo el tiempo. Y pienso en las naciones. Yo no pienso en California Norte, Venezuela, Caracas. No, no, no. Las naciones, hermanos, todas. Porque yo tengo que pensar como Dios, como piensa Dios. Desde Pablo hasta acá, digamos que Pablo, que recorrió el mundo casi que entero, ¿cuánto cree usted que fue el porcentaje de personas a las cuales Pablo le predicó y a las naciones a donde fue? Yo diría que un porcentaje bastante alto. Un solo hombre. Y hoy en día hay muchos lugares en este mundo donde no se ha predicado el evangelio ni una sola vez. Entonces, ¿a quién enviaremos? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es lo que debemos decir. Bueno, Señor, yo no tengo los recursos para ir para allá. ¿Cómo hago, Señor? Pero el Señor ha puesto eso en mi corazón, en ir hasta allá. Bueno, el Señor sí me ha llamado para ir hasta allá, téngalo por seguro que el Señor lo va a proveer el recurso para que yo vaya. Entonces, otra forma de colaborar con la misión es ocupándose directamente en la misión. Voy, reviso aquí en el mapa, veo en el mapa, y en el mapa veo este lugar que está aquí, tiene un porcentaje muy bajo de evangelización, casi que nula, no hay iglesias allí, no hay misioneros, bueno, para allá voy. Oro al Señor, Señor, sí puedo ir para allá, Señor, puedo conseguir los recursos para ir para allá, el Señor si quiere me va a enviar. Esa sería la segunda forma. Y la tercera y última forma, bueno, Señor, no puedo ir, estoy orando, pero no puedo ir. Bueno, entonces pongo de mis recursos para eso. Y eso no debería afectar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia, sino que el Señor, como mandador alegre, entonces yo colaboro para la obra, para enviar entonces misioneros. Y como iglesia eso es un llamado también para nosotros ocuparnos de las misiones y del evangelismo, hermano. Ir a todas las naciones, pensemos como piensa Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Hay que evaluar incluso qué porcentaje de predicación, de evangelismo en cada una de las naciones, cómo está eso, revisémoslo, analicémoslo. Es parte de nuestro trabajo. Y entonces, en ese trabajo, bueno, voy a orar entonces hoy por esta nación. Bueno, voy a orar ahora por esta. La ventana 1040. El islamismo que está apoderándose de Europa, el islamismo que se ha apoderado ya desde hace muchísimos cientos de años de toda Asia y de África y del Medio Oriente. Bueno, entonces nosotros oremos por esas naciones allí. Debemos obedecer porque es una orden del Señor. Él lo ha ordenado así. Versículo 44, cuando habla de la familia. Allí, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como dice ahí que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ya va. Ajá. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Que ahí en la explicación, yo les decía que entonces no debemos saber la hora. No debemos saber la hora en que el Señor va a venir y por lo tanto debemos ocuparnos.
Bueno, la orden realmente es en donde dice velad. Ese versículo es el 42. Sí, ¿verdad? El 42. Allí, velad, es la orden, el imperativo, hermano. Velad, velad. Y ese velad implica orar, rogar, clamar, obedecer. Velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. También yo debo velar por mantenerme firme. El que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer también. Debo velar por mi santidad, debo velar por mi relación con el Señor Jesucristo. Debo velar entonces también por la iglesia, por la santificación de mis hermanos, amando los unos a los otros. Entonces debo obedecer al Señor y cumplir entonces con su palabra. La obediencia produce santificación. Primera de Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver al Señor Jesucristo, o sea, vamos a tener una recompensa también cuando nosotros pasemos después de toda esa gran tribulación, después de que el Señor acabe con el desolador, después de que el Señor haga la obra final, le vamos a ver a Él tal cual como Él es. Y el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y hablamos de la santificación, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué se santifica a sí mismo? Porque yo me ocupo en obedecer al Señor Jesucristo y mientras voy obedeciendo a Él, me voy acercando más a Él. Ese es mi proceso de santificación y mientras yo me acerco más al Señor Jesucristo, más voy a reflejar su imagen en mí. Y por lo tanto, ahí soy luz para el mundo también. Así como Él es luz, entonces yo también soy luz, porque al reflejar la imagen de Cristo, entonces nosotros también somos la luz del mundo y resplandecemos. Entonces la santificación se produce mientras más nos acercamos al Señor y le vamos a ver a Él tal cual como Él es. Es un servicio activo también de nuestro Dios. Versículos 46 y 47 de Mateo 24, versículos 46 y 47. Ahí dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Qué maravilloso es que cuando el Señor venga nos haya nosotros obedeciendo, velando, rogando, clamando, sirviendo, predicando. Maravilloso, ¿verdad? Que el Señor nos... Bienaventurado, dice, dichoso. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Es decir, que ahora en ese nuevo orden del Señor Jesucristo, cuando Él venga, nos va a poner entonces sobre sus bienes, porque hemos sido fieles entonces a Él mientras hemos estado aquí. Aún así estemos pasando por las situaciones que sean, la tribulación, la gran tribulación, lo que sea, las enfermedades, la pandemia, la guerra, todo lo que sea, bienaventurados vamos a ser y el Señor nos va a poner entonces a cuidar de sus bienes. En conclusión, la segunda venida del Señor Jesucristo es inminente. La parusia se llama eso, la parusia es la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la venida, el advenimiento de Jesús, como dicen también los católicos. No sabemos si como iglesia pasaremos o no por toda esa gran tribulación, pero eso no debe preocuparnos y más bien debe ayudarnos a ocuparnos en obediencia al Señor. Y ya para terminar, busquemos Daniel, otra vez, capítulo 12, versículos 12 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Antes decía 1290, ¿no? Ahora dice 1335 días. Yo no sé qué pasará en esos días allí. Habrá guerra ahí con Jesús y con el desolador, no sé qué, porque hay un margen de tiempo allí, 45 días. Pero para mí, este día del cual está hablando aquí Daniel, esa es la mañana gloriosa verdaderamente. Ese es el día donde ya va a haber, donde habrá paz,
donde ya no habrá, no van a estar los zombies tampoco, donde ya no va a estar Satanás, donde nosotros seremos consolados por el Señor. Y en el 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Señor, amado Padre, gracias, Señor, por estas verdades maravillosas, Señor, de tu segunda venida. Gracias, Señor, porque como iglesia tú nos das argumentos, Señor, también para hablar aún más a las personas, para que nuestra pasión por las almas, Señor, se incremente aún más todavía de lo que tenemos ahora, Señor. Para que vayamos y prediquemos, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor. Confiamos, Señor, en que tú vendrás por nosotros, Señor, y te veremos tal cual como eres. Que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y que estaremos contigo, Señor, en esa mañana gloriosa para ser recompensados, Padre. Alabado seas tú, Señor, y oramos a ti, clamamos, rogamos, Señor, por tu pronta venida. Maranata, mi Señor. Alabado seas tú, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.